Hola, en el video anterior analizamos el tratamiento del consumo problemático de sustancias y cómo este consumo problemático en muchas ocasiones se ve inmiscuido en los problemas familiares o en muchas ocasiones origina los problemas familiares. En este sentido les platicaba de cómo una persona que se sometió a un tratamiento para este consumo problemático tuvo como consecuencia un resultado positivo y una revinculación con sus hijos. Ahora les voy a contar qué fue lo que pasó con el adolescente y los niños. Les reitero, el derecho a la salud en su vertiente psicológica está previsto en el artículo 4 constitucional. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos humanos de manera pronta y expedita. Esto se desprende de la interpretación íntegra, del artículo 1, 4 y 17 constitucional. En este sentido, lo que se busca por parte de los juzgados familiares, se los vuelvo a reiterar, no es el dictado de la sentencia. Bajo esta óptica y desde la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, no se busca una sanción, sino que se busca empatía por parte del juzgador. De ahí que en el asunto que yo les comenté en el video pasado, lo que hicimos fue darnos a la tarea de que los niños y el adolescente inmiscuidos en este asunto, en donde el consumo de sustancias por parte de su padre y el estilo de crianza de su madre, que fue violento, que fue incluso que los llevó a recibir maltrato físico, pues nos dimos a la tarea de que estos niños, transitaran por el conflicto de una manera orgánica y saludable. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, en el tribunal se cuenta con dos tipos de campamentos, les llamamos. No son un campamento con bombones de una choza como nosotros imaginaríamos, pero son una especie de talleres destinados a población específicamente definida. ¿Y a qué me refiero con esto? Por un lado, hay un taller para niños y por el otro hay un taller para adolescentes. El taller de niños va desde los 6 hasta los 12 años y el de adolescentes desde los 12 hasta los 18. Entonces lo que hicimos fue ordenarle a los padres en función de quienes tenían la guardia y custodia de sus hijos, es decir, al padre le ordenamos que llevara a sus hijos niños al campamento para niños y a la madre le ordenamos que llevara al adolescente al campamento para adolescentes. En este campamento reúnen casos similares y se les va explicando a los niños paso por paso qué es lo que implica el conflicto de sus padres, qué es lo que implica esta separación familiar, cómo ellos participan en este cambio de dinámica familiar y qué es lo que pueden hacer para transitar mejor por este cambio. Se les habla de valores, se les habla de unión familiar, se les habla de cuántos tipos de familias diferentes existen y qué rol juegan ellos en la familia en específico. Al final del campamento, son una serie de 6 u 8 sesiones, si mal no recuerdo. Al final del campamento los niños realizan un trabajo final, por así decirlo, y lo plasman en un documento. Este documento es una carta redactada por ellos que se la dirigen al juez o jueza que lleva el asunto. Regularmente, en la mayoría de los casos, y así lo hicimos en este también, los niños y los adolescentes ya fueron previamente escuchados por el juez. Entonces, cuando los escuchamos, ellos interactúan directamente con el juez y se les graba cómo es, si es juez hombre, si es jueza mujer, y lo que les explican de la naturaleza de la diligencia. Ellos, para cuando entran al campamento, ya saben que su opinión es válida, que se va a tomar en cuenta para la resolución del asunto de sus papás. Y esta serie de directrices que marcan la pauta en la expresión de la opinión de un niño, niña o adolescente, que es no va a haber respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas, me puedes decir lo que tú quieras aunque yo no te lo pregunte, etc. Entonces, en este documento que los niños redactan al final del campamento, nosotros podemos observar que esta serie de 6 o 8 sesiones que tienen una por semana, sí genera en ellos un cambio de visión en el conflicto. Se dieron cuenta que el consumo problemático de sustancias de su padre estaba mal.
se dieron cuenta que se les afectó, pero también se dieron cuenta que ellos no son los responsables de esta situación tan gravosa, que ellos pueden avanzar después de esta situación y que su padre va a seguir siendo su padre toda la vida, que él está trabajando por su cuenta para ser un mejor papá. Y todas estas series de elementos que les decía en el video pasado constituyen un andamiaje que se echó a andar para cuidarlos a ellos. Entonces, pues los niños en este caso en concreto también nos hablaron de su madre. De la misma forma se dieron cuenta que el estilo de crianza de su mamá estaba mal. Se dieron cuenta que su mamá ya estaba en ciertos grupos especializados y recibía cierta terapia para pues ser una mejor mamá para ellos y dejar de lesionarles en esta esfera psicológica y física. Y esto se hace de una forma tan orgánica que cualquier tipo de rencor o apreciación negativa que los niños llegaran a tener en relación a sus padres, de verdad que se ve superada. Entonces, cuando la carta o el trabajo final que ellos realizan llega a manos de la persona juzgadora, ellos le dicen: a mí me encantó venir al campamento. Le dicen a la jueza: me gustaron mucho los temas, yo sé que mi papá va a ser una mejor persona, va a ser como cuando estábamos nosotros chiquitos, lo queremos mucho, lo queremos ver siempre, a mi mamá también y demás. En el tema del campamento para adolescentes, la única razón para separarlos es, pues es única, pero es muy importante, es el tema de la edad y el desarrollo cognitivo. Es decir, obviamente no nos vamos a dirigir de la misma forma a un adolescente que a un niño de 6 años. No son los mismos temas, son similares, pero con los adolescentes se tocan muchas más circunstancias de índole sexual, de índole sentimental, y esto nos da la pauta para usar también un lenguaje distinto. Entonces, pero el adolescente tuvo un resultado fabuloso, súper favorable. Estaba dispuesto a sentarse a platicar con su padre, pero él, por ejemplo, sí decía: quiero platicar con mi papá, pero quiero hacerlo a través de un juez. Es decir, quiero que esté un tercero presente para decirle todo lo que le quiero decir. Y cuando la carta del adolescente llegó al juzgado, nosotros lo que hicimos fue que efectivamente fijamos una audiencia especial para que el adolescente y el padre vinieran, se reencontraran, y obviamente mandamos traer a un psicólogo especializado en población infantil que pudiera, mediar este escenario y que nos diera las herramientas también para ver cómo de manera más positiva podíamos ir de manera progresiva fijando convivencias entre el adolescente y el padre. Nosotros en el tribunal, y como lo tienen la mayoría de los tribunales del país, tenemos un centro de convivencia familiar supervisada. Este centro, pues como su nombre lo dice, tiene como finalidad que las familias entren y convivan ahí cuando hay algún tipo de situación de riesgo, restricción o cualquier situación que impida una convivencia más natural. Entonces, el adolescente eligió que en lugar del centro de convivencia familiar supervisada viera a su papá, por ejemplo, en el parque, creo que era, porque a ambos les gustaba mucho el básquetbol. Entonces se reunían a jugar básquetbol una vez por semana, y así paulatinamente fueron progresando hasta el punto en donde ahorita ya tienen convivencias de fines de semana. El adolescente va a casa de papá y se queda a dormir con sus hermanos, y los hermanos ya vienen a casa de mamá. Entonces, fíjense cómo, reitero, el actuar institucional de manera no tanto jurídica, sino de manera orgánica, psicológica, médica incluso, puede hacer que una familia encuentre la revinculación. Les reitero, no se trata de vivir felices para siempre y de reconciliarse, sino hacer que este tránsito por el conflicto sea un tránsito propositivo y optimista. En este escenario, me interesa señalarles también que por lo que hace a la madre de los niños, se le instruyó para que fuera a un taller especializado para padres en donde se abordan estilos de crianza, se abordan también las consecuencias de los estilos de crianza negativos, los posibles traumas, los posibles antecedentes, y entonces las personas suelen darse cuenta de que el estilo de crianza que ejercen esos hijos, pues difícilmente es el estilo de crianza que a ellos les hubiera gustado recibir, o incluso cuando es el mismo que recibieron, pues se dan cuenta de que están repitiendo los patrones que muchas veces les resultan en consecuencias dolorosas incluso cuando son adultos.
Entonces, transitar por este taller psicoeducativo para padres es una gran herramienta definitivamente para llevar a cabo una crianza asertiva, y a su vez es una gran herramienta para que los asuntos familiares no se queden en papel. Es decir, les reitero, las sentencias pueden salir muy bonitas, muy fundamentadas con jurisprudencia de la Corte Interamericana y tesis y demás, pero si realmente no les resuelven en la vida práctica las verdaderas raíces del conflicto, pues van a volver al juzgado y van a estar en ejecución tras incidente, y eso va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, fíjense ustedes cómo la apertura de la persona juzgadora a llevar a cabo estas pues participaciones en diferentes grupos, en diferentes talleres, campamentos, etcétera, y esta visión de la persona juzgadora de saber que no lo puede resolver todo por más que quiera, y de saber que necesita de ayuda interdisciplinaria, puede transformar de verdad las vidas de las personas. Entonces, mi invitación y la razón por la que les comento estos temas es, más allá de que ustedes comprendan mejor la naturaleza del juicio oral, y su principal finalidad es invitarles a que, si en algún punto están en algún asunto de naturaleza familiar o están ante una persona juzgadora, pues busquen que se les provean en esta clase de asuntos todas las herramientas que ustedes necesiten. Y las hay muchísimas. Podemos, por ejemplo, abordar en temas de declaraciones de interdicción, que haciendo la anotación de que la figura es inconstitucional, pues en la mayoría de las legislaciones locales aún existe, aun cuando la Corte ya haya dicho que es completamente contraria a derechos humanos. Entonces, eso trae como consecuencia que en la justicia de primera instancia nos sigan llegando cada vez más los procedimientos de interdicción. Como anotación, si ustedes no lo recuerdan de la licenciatura, pues los procedimientos de interdicción estaban o están históricamente contemplados como aquel trámite jurídico, aquel procedimiento que debe realizarse cuando una persona con discapacidad debe ser sometido a la tutela de otra persona para que este tutor pueda tomar decisiones en su nombre. Y esto, vaya, se sigue solicitando entre los tribunales, le reitero, a pesar de que es inconstitucional desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos en este tipo de casos? A pesar de que no se puede hacer una interpretación conforme de la figura de la interdicción, ya se ha desarrollado por la Corte muchas otras figuras que pueden servir, así como nos sirven en los tribunales para el tratamiento de adicciones, los talleres psicoeducativos, y pues estos apoyos, vaya, que no son meramente jurídicos, pero que sirven al caso concreto, en los casos donde se involucran este tipo de solicitudes para brindar apoyos a personas con discapacidad. Pues nosotros lo que hacemos es ver específicamente qué necesita la persona. Muchas veces llegan los usuarios con un abogado que quizás no está muy actualizado y les dice, sí, vamos a tramitarle su estado de interdicción, cuando realmente la persona no necesita eso, cuando realmente solamente tiene crisis, por ejemplo, ataques epilépticos que son espaciados, y regularmente es una persona neurotípica. Entonces, no necesita que le decreten un tutor. Ella lo que necesita es una persona nada más que esté al pendiente de su salud, por ejemplo, que le ayude a realizar algunos trámites. Si quizás se le olvidan las cosas, bueno, necesita alguien que sea un apoyo para tomar decisiones de manera informada. Es decir, cada caso en materia familiar es diferente. Entonces, ¿qué puede hacer la persona juzgadora? Bueno, preguntarse. ¿Qué necesita esta persona con alguna condición de discapacidad que llega al juzgado? Necesita servicio médico. Ok, porque lo dieron de baja. Ok, bueno, giro el oficio al servicio médico. No le estoy designando un tutor, no le estoy declarando en estado de interdicción ni nada que se le aparezca, pero le estoy brindando una salvaguardia a su necesidad. Le estoy ayudando a que estas garantías que nosotros veíamos en el artículo primero constitucional, estas garantías para hacer cumplir los derechos humanos, efectivamente se materialicen. Estoy arrancando el andamiaje jurídico e institucional para ayudar a una persona. Por ejemplo, nosotros tenemos un asunto donde en una misma familia son varias personas con discapacidad intelectual. Este escenario de discapacidad intelectual pues ha generado, desgraciadamente,
que las personas involucradas hayan sido víctimas de abusos sexuales y de violaciones. Entonces, lo que se busca en el tema familiar y haciendo la anotación de que esta misma familia tiene asuntos en materia penal donde se está viendo todo el tema de las conductas típicas y antijurídicas, nosotros en materia familiar, ¿qué hacemos? Bueno, de entrada advertimos que hay una condición de abuso, es decir, hay un antecedente muy, muy lastimoso, muy triste. Y entonces, ¿qué hacemos? Mandamos traer un psicólogo, mandamos traer una persona especialista en medicina que les expliquen en un lenguaje adaptado, con toda la paciencia, usando incluso figuras, pues les expliquen qué pasó, qué es lo que están haciendo ante el procedimiento judicial, que les escuchen junto con la persona juzgadora para saber qué es lo que de verdad necesitan y qué quieren. Es decir, no se puede restringir la vida de nadie de manera tajante y menos en materia familiar. Pero sí se pueden brindar apoyos y designar personas que apoyen de manera específica a estas personas que lo necesitan. Y por poner un ejemplo, en este asunto en concreto, la situación socioeconómica de esta familia pues era desafortunada. Entonces también se le giraron oficios a Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Salud, a DIF municipal, DIF estatal, a una serie de instituciones. Es más, incluso le giramos oficio a Seguridad Pública para que prestara apoyo con los traslados de esta familia al hospital, a recoger sus despensas, así, ¿no? O sea, hicimos como una serie de 6, 7 comunicaciones institucionales. A ver tu Seguridad Pública, trasládalos. A ver tu DIF municipal, darles despensas. A ver tu Desarrollo Humano y Educación, darles talleres para que aprendan un oficio, etcétera. Y esto no viene en ningún código, es decir, no viene legislado de manera expresa. Por eso les digo, los jueces no es que aplican la ley a rajatabla, no son la boca de la ley, sino que interpretan y verdaderamente buscan ser empáticos con una visión progresista y con un afán de ayuda hacia las personas. Entonces, en un asunto ustedes jamás se queden con lo que les dice la ley. Vayan a la raíz del problema y qué necesita la persona. Entonces, con esta serie de procedimientos de apoyo interinstitucional, estoy segura que podrán lograr que en un asunto en concreto que quizás en otro momento se hubiera limitado a una declaración de tutela, de ten Juan Pérez, te nombro tutor de Mario y a ver cómo le haces, ingéniatelas porque tú ya eres el tutor. No, eso ya no es lo que se busca. O sea, les hago la anotación. Obviamente hay temas de inconstitucionalidad de la figura, pero lo cierto es que las personas en ocasiones siguen necesitando apoyos. Entonces, se trata de que la persona que lo necesita venga ante la autoridad judicial, le diga qué necesita y la autoridad judicial le dé el apoyo específico y especial para su necesidad. Nadie la debe de obligar, pero sí debe de encontrar en la autoridad un escenario de confianza, un lugar seguro para poder expresar lo que necesita. Esto, si les interesa el tema, si alguien de ustedes está interesado en conocer más y mejor de qué son los procedimientos de interdicción y cómo las autoridades tienen las obligaciones de actuar de manera orgánica para solucionar el problema, ustedes pueden acudir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incluso hay un protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se establecen las directrices específicas que deben de concurrir en estos asuntos. Les reitero, ahorita casi todos los estados tienen en su legislación local prevista la figura de interdicción. Ya en el Código Nacional de Procedimientos Familiares no se ve contemplada, pero estoy segura que las personas seguirán acudiendo ante los tribunales a buscar herramientas para poder ejercer mejor sus derechos y buscar herramientas que les faciliten el acceso a instituciones, a apoyos gubernamentales, a situaciones que salvaguarden su salud, etc.
Entonces, debemos de conocer muy bien este tipo de figuras y este tipo de andamiajes que se pueden activar en estos casos, porque más allá de que lo contemple o no, la ley es una necesidad de la sociedad. Entonces, es también muy importante que las personas juzgadoras sepan que a pesar de que cuando entre en vigor nuestro nuevo Código Nacional no va a estar contemplada la figura, pues es necesario actuar conforme a los protocolos y las convenciones de los que el Estado mexicano es parte. En este escenario, platicándoles un poquito y siendo consciente de que quizás mis ejemplos luego les puedan resultar un poco ajenos porque sus actividades laborales no se encuentran muy empatadas o muy cercanas a la justicia familiar, pues en procedimientos de estos lo que hacemos es recibir el escrito que solicita la declaración de interdicción y nosotros decir, a ver, no te voy a decretar la interdicción, decirlo a través de un auto, pero tráeme la persona. Se señala una fecha de que si llega hoy, se señala la próxima semana o mañana, en función de la urgencia de la necesidad. Y viene la persona que necesita el apoyo o la salvaguardia y te dice a ti juez qué es lo que necesita. De viva voz, a través de manera oral, videograbado, etcétera, para que el juez en un auto por separado pueda emitir todas las órdenes que la persona necesita. Muchas veces este tipo de trámites se realizan por cuestiones administrativas del Seguro Social, del ISSSTE, de las pensiones civiles, etcétera, porque cuando las personas son menores de edad, si tienen una discapacidad, pues son derechohabientes de los seguros de sus padres de sus padres en términos generales, pero cuando adquieren la mayoría de edad, las instituciones dejan de prestar el servicio. El problema es que la necesidad no se acaba. Entonces, eso es el pan de cada día, de que las personas dicen, me quitaron mi servicio médico y yo quiero que me ayudes a reactivarlo. Entonces, fíjense ustedes cómo esto en nada tiene que ver con la legislación prevista para un asunto de interdicción ordinario, vaya, sino que lo que se busca es específicamente este tema. Entonces, desde la primera audiencia, aun cuando no se ha dictado sentencia, el juez puede, en esta tutela del derecho humano a la salud, dictar las providencias necesarias para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otra dependencia pública de salud, pues inmediatamente inscriba o reactive el servicio médico de la persona. Y por servicio médico pongo un ejemplo, pero créanme que hay tantas necesidades tan variadas como personas que las presentan. Entonces es muy importante estar con los ojos muy abiertos, tanto como litigantes como autoridades judiciales, para de verdad brindar esta justicia pronta, completa e imparcial. Recuerden ustedes que el artículo 17 les decía yo que es de mis artículos constitucionales favoritos y considero que el 1 y el 17 son de los más importantes precisamente porque nos da la pauta como autoridades para actuar en verdadero beneficio de las personas, pero también nos dan la pauta como solicitantes o como actores o demandados de un procedimiento de exigir a la autoridad judicial que actúe de una determinada manera y exigir que no se quede en la letra de la ley, sino que vaya más allá. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que la legislación ordinaria está aquí, pero hay constitución, hay convenciones, hay tratados cuya interpretación nos da para mucho. En la clase del día 12 de octubre de este presente anualidad vamos a analizar entre muchas situaciones que abordaremos lo que son las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Y a mí me encanta este tema de las observaciones generales porque me parece que da un panorama tan amplio, pero tan amplio de temas que creemos que comprendemos, pero que si los analizamos van mucho más allá. Y en esta medida en donde nos metamos al tratado internacional correcto, a las observaciones generales, nos vamos a dar cuenta que un asunto que pudiera parecer, no, si son unas simples convivencias entre mamá y papá, tiene un universo de posibilidades para abordar. O un asunto de, si nada más necesito una interdicción para que me declaren tutor, no. Tiene una amplia gama de posibilidades que abordar. Para cerrar este tema de lo que les decía yo del tránsito por el conflicto y el andamiaje judicial que se activa, o institucional, no netamente judicial, les hago su conocimiento. En todos y cada uno de los niños, en este caso, 2 niños y un adolescente, lo que se hizo fue que después de que se recibió la carta de que ellos terminaron el campamento, les volvimos a hablar
y les explicamos a través de una lectura sencilla, en un lenguaje adaptado, con apoyo de un especialista en población infantil y en psicología. Les explicamos qué fue lo que había pasado con sus papás. Les dijimos, mira, aquí tengo que tu mamá fue a estas sesiones, fue a una escuela para mamás, vio estos temas, obviamente en un lenguaje simple, sencillo, comprensible para ellos, y le explicamos al adolescente, mira, aquí están las muestras de que tu papá acudió a cada una de las revisiones, de que tu papá salió completamente limpio, tiene este periodo de que ya no consume, nosotros lo sabemos, esto está verificado por un especialista, por un químico, demás. Y esto se les explica en una audiencia de protocolo para intervención de personas, niñas, niños o adolescentes, y se les explica de tal forma que se les haga partícipes de lo que está pasando con su proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces contemplamos el derecho de una niño o adolescente a opinar como eso, como una cosa abstracta, como un requisito más del procedimiento, pero realmente no. Si a las personas adultas les recibimos la demanda, luego la contestación, luego una audiencia, luego otra, les notificamos una y otra cosa, ¿por qué a los niños no? Es decir, hay que hacer un seguimiento. Si bien es cierto, no se debe estar citando a un niño cada lunes o martes para preguntarle de lo mismo, sí es muy viable, y no solamente es viable, sino que es un derecho de ellos estar enterados del curso que va tomando su procedimiento. Es decir, yo niño vine y te conté que quiero, ahora tú cuéntame qué hiciste con lo que yo te dije, ¿no? ¿Cómo es que resolviste con lo que yo te conté? Y entonces, pues este escenario es, como se darán cuenta, un cambio de paradigma desde si visualizamos un sistema tradicional donde solo había documentos y documentos a este escenario en donde se les explica, se les dice qué pasó, se les recibe, se les toma en cuenta, y no solamente se les resuelve de manera judicial, sino que se les resuelve de manera orgánica. Es decir, ellos pueden visualizar de manera pues muy tangible, es decir, ellos viven día con día los efectos que tienen este tipo de procedimientos que, les reitero, no vienen quizás contemplados de manera literal en la ley, pero que si tenemos una visión integral y una visión derecho humanista, pues seguramente vamos a encontrar en todas partes. Entonces, les indico ya para cerrar este video que no se deben de quedar nunca con las limitaciones que les fija su ley ordinaria, sino que la meta es ir más allá. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.